Seguimos con la descripción del formulario 1. En detalle estamos viendo el cuadro del formulario 1. Ya hemos hablado, fíjense, acá de las tres primeras columnas que son el plan. Bueno, ahora, ¿qué viene después del plan? Viene lo grueso del trabajo. Viene, en primer lugar, un trabajo independiente que nos va a servir, todo un proceso independiente que nos va a servir para determinar las cantidades, los valores que tenemos que poner para cada componente. Es un proceso absolutamente independiente. Cuando yo estoy en clases presenciales, cuando estábamos, yo decía muchas veces, les decía a los alumnos, si yo tuviera un amigo en Australia, por ejemplo, o en cualquier parte del mundo, yo le puedo mandar la información de los componentes, la lista de los componentes, el pliego de especificaciones técnicas y los planos y decirle, por favor, por cuánto me lo haces, las cantidades. Me determinas las cantidades para un proyecto en el que estoy trabajando. Y él me dice, te cobro $5.000, por decir algo, y me hace las cantidades. Con esto yo les quiero mostrar de que el trabajo de determinación de las cantidades de esta columna es un trabajo independiente, por eso puse el ejemplo de un amigo de Australia o de donde sea, en cualquier parte del mundo. Esta persona, sin necesidad de conocer lo que viene a continuación, ¿sí? Y sin conocer a nadie de los actores que han, que han intervenido para elaborar estas tres primeras columnas precedentes, puede hacer este trabajo. Obviamente que tendrá que ser un ingeniero si es una construcción o un conocedor del tema de acuerdo a lo que se trata el objeto. Ok, con eso quiero mostrarles que es un proceso, un trabajo independiente que tiene sus propios requisitos, sus propios detalles y su propia experiencia, conocimiento y buen tino para ejecutar. Este procedimiento de determinar las cantidades suele llamarse cómputo métrico, computar los componentes, medir los componentes. Y métrico porque está un poco asociado al tema de los metros, al sistema métrico, pero las unidades no necesariamente están vinculadas, tendrían que estar relacionadas con el término metro, ¿ok? Entonces, cómputo métrico es lo que la denominación con la que más se conoce. En el exterior, en algunas partes también usan mucho la palabra metraje, que tiene la misma connotación que ya comenté, y un poco hace algunos años se usaba con mucha frecuencia la palabra cubicación, como significar determinar los cubos, los metros cúbicos que tiene un volumen, pero obviamente no todos los componentes se miden en volumen. Entonces, a todo el proceso que se aplica para determinar la cifra final de estas cantidades se llama cómputo métrico. De hoy en adelante de ahora en adelante vamos a hablar del cómputo métrico cada que hagamos referencia a este proceso. ¿Ok? Entonces, en general es un proceso técnico. Hay varias vías, digamos, para determinar las cantidades, pero todas son vías técnicas en donde los actores que están involucrados son normalmente técnicos del área, ¿no? Es un proceso técnico, entonces son los técnicos, en este caso constructores, ingenieros, pueden ser arquitectos, pueden ser inclusive los albañiles, ¿no? Un albañil para que se le pague, si es que se le está pagando por volumen de obra, lo primero que hace es medir la obra, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de algunos escenarios o de algunas formas de realizar el cómputo métrico. Ya hemos dicho, es un conjunto de actividades que están relacionadas con los cálculos, con las mediciones, obviamente con los instrumentos que sirven para medir. Algunas veces se mide en vivo en las obras, otras veces se mide en los documentos, etcétera. Entonces, las ocasiones en las que se hace un cómputo métrico son diversas, ¿no? Por ejemplo, los técnicos que están asociados o contratados por los bancos para hacer créditos, cuando la garantía es una garantía hipotecaria, la casa, un inmueble o algo, ¿qué hace? El banco manda un técnico para que haga las mediciones y la valoración del inmueble, del terreno, etcétera. Hace la valoración. ¿Cómo hace la valoración? La valoración va y mide
y hace una anotación de qué son las paredes, de qué son los techos, de qué es el piso, en qué estado está, cuántos metros cuadrados tiene, ¿verdad? Cubiertos, cuántos metros cuadrados de terreno, cuántos metros cuadrados de sembradíos, etcétera, de acuerdo al tipo de objeto que se está haciendo. Entonces, una que se está evaluando. Entonces, una de las formas, una de las razones para hacer un cómputo métrico, una medición con el objeto de establecer un costo, son los avalúos que se hacen para estos préstamos o garantías hipotecarias, etcétera. Otro caso es cuando el que siempre hemos venido hablando cuando se quiere hacer un proyecto, una construcción. Entonces, primero se elaboran los planos y con los planos se establecen las cantidades de cada actividad, primero se hace la lista, etcétera, ¿no? Estamos en la parte de que después de la lista asignamos una cantidad a cada componente. Otro escenario es cuando se quiere hacer una refacción o una reparación o un arreglo de una vivienda, por ejemplo. Entonces contratamos un pintor, le decimos queremos que nos pinte esto y el pintor lo que hace es medir las paredes, ¿no? Cuánto de paredes, cuánto de techo, cuánto de puertas, etcétera. Mide, hace un cómputo métrico de lo que tiene que trabajar. O sea que mide en vivo y en directo, directamente en el objeto, es medible, igual que en el caso de los avalúos para préstamos, es una medición directamente en lo que existe. En cambio, para un proyecto, para una obra que se va a ejecutar recién, las mediciones son documentales en los planos o se establecen por proyección, por cálculo, por especificación, etcétera. Otro caso son las mediciones que se hacen, por ejemplo, para medir los avances de obra, que se llaman. Cuando una obra se está ejecutando, sabemos que en el contrato de la obra están determinadas las cantidades que se tienen que ejecutar, supongamos 550 metros cuadrados de muro, entonces cuando la obra empieza y se han realizado 40 metros cuadrados, alguien va y mide, ¿no es cierto? Largo por altura, qué sé yo, la cantidad de parte física que se ha ejecutado en muros, y si son 40 metros y vale 10 pesos el muro, son 400 bolivianos o $400 que se le tiene que pagar al contratista. ¿De acuerdo a qué? A su avance de obra, a cuánto ha avanzado la ejecución de su trabajo. ¿Y cómo se ejecuta eso? Directamente en la medición en vivo en el lugar del trabajo. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? Donde podemos ver casos, la medición mediante documentos. Lo primero que se hace, esta medición, lo primero que se hace es hacerla a través de los planos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de plano arquitectónico, donde están las dimensiones de las habitaciones. Entonces, por ejemplo, para esta habitación tenemos un largo de 3,94 por 2,35. Hacemos la multiplicación respectiva y ya sabemos cuánto es el área del piso de esta habitación. Lo mismo podríamos decir del cielo raso, cielo falso de la habitación. Y si queremos saber cuánto mide este muro, entonces multiplicaremos 3,94 por el alto del muro. Y si queremos saber del perímetro completo de la habitación para saber cuánto de revoque o cuánto de pintura hay, sumaremos los perímetros acá, 3,94 por 2 más 2,35 por 2 multiplicado por la altura, tendremos el área completa del perímetro interno de la habitación, lo cual nos sirve para revoques, pinturas, etcétera, pero tendremos que descontarle el área de la puerta, por ejemplo, ya que para lo cual necesitamos la medida de la puerta, su altura y su ancho. Tendremos que descontarle también las ventanas, porque en las ventanas no se va a revocar, etcétera. Fíjense que es toda una mecánica, toda una disciplina, pero técnica, ¿no? Sumar, restar, dividir, razonar qué entra, qué no entra, qué operaciones aplicamos, si multiplicamos, si sumamos, si dividimos, etcétera, ¿verdad? Es todo un proceso técnico que está basado en la información que tenemos en los planos. Si queremos saber, por ejemplo, cuánto de zócalo necesitamos, sabemos que el zócalo es una especie de muro, pero lineal de muy pequeña altura, 10 centímetros, 8 centímetros, etcétera, que normalmente está debajo de los muros y rodea las habitaciones. Entonces, podemos ver que aquí el zócalo no está directamente representado. Pero por deducción podemos saber cuánto mide, aprovechando el largo de los muros que anteriormente hemos obtenido. Entonces, es muy bueno hacer un proceso ordenado, registrar los valores que se van encontrando, porque el valor de 3,95, por ejemplo, 3,94, que es el largo de este muro, también nos servirá para medir el largo del zócalo.
Y de repente también nos sirve para medir el largo del sobrecimiento o el largo de algún otro componente. Entonces, si nosotros no registramos adecuadamente este valor de 3,94, lo vamos a tener que repetir y vamos a tener que medir 2, 3, 4 veces, 5, 10 veces, lo cual no tiene mucho sentido. Por lo tanto, el cómputo métrico no solamente es una habilidad sobre cómo obtener las cifras, sino también una habilidad para ordenar la información que se va sacando, aprovecharla en procesos más, en las partes posteriores del proceso. Acá vemos, por ejemplo, un plano estructural, ¿verdad? No se aprecian mucho dimensiones acá, pero sí en estos detalles están las dimensiones, están los detalles de los fierros, están el detalle de los fierros, cada cuánto, cada qué espaciamiento se van a usar. Entonces, ¿qué hace el ingeniero? El ingeniero prácticamente determina, hace una lista de los fierros que se van a usar. Aquí está el nombre de los fierros, está su espaciamiento de los fierros, está su dibujo, su forma, su posición. Entonces, haciendo las multiplicaciones del caso, una longitud dividida entre el espaciamiento más 1 nos dará el número de fierros de estribos que están en esta columna, y así sucesivamente irá determinando la cantidad de acero, la cantidad de hormigón, largo por ancho por altura en la viga, largo por ancho por altura en el caso de la columna, lo mismo en el paralelepípedo que aparenta ser la fundación, etcétera, ¿no? O sea que las dimensiones se sacan del plano. En los casos en que la información del plano no sea completa o no haya sido detallada debidamente, o exista una duda o una confusión, entonces se apela a las especificaciones técnicas, que son las que nos van a aclarar completamente el panorama. Acá tenemos, por ejemplo, unos esquemas o planos de instalaciones. El de la izquierda nos muestra la instalación eléctrica, el de la derecha la instalación sanitaria, donde las líneas que vemos acá, por ejemplo, en verde para el caso eléctrico, las líneas verdes nos muestran la unión entre un punto eléctrico y otro punto. Por ejemplo, acá supongamos que esta sea la luminaria. Aquí tenemos otra luminaria, entonces vemos que ambas luminarias están conectadas por los cables, de modo que la energía eléctrica llegue a ambos puntos y tienen un origen o un interruptor que puede ser este otro. Entonces fíjense cómo la conexión de un punto con otro está representada por estas líneas curvas que son supuestamente los cables o ductos, porque los cables van dentro de los ductos, para conectarse eléctricamente, digámoslo así, entre un punto y otro. Pero fíjense que esta línea curva no representa necesariamente la trayectoria del cable ni de los ductos, al igual que esta otra que estoy señalando en este momento, es la conexión entre un punto de iluminación, por decir un foco, y su interruptor. Pero sabemos que el interruptor está en la pared y está a una altura, qué sé yo, de unos 50, unos 60, para que las personas lo puedan accionar o activar con su mano, ¿no es cierto? O desactivar. Entonces el cable va a tener que subir por el muro, va a tener que cambiar de dirección a través de una caja de conexión, va a tener que ir por el cielo falso, cielo raso, por donde haga falta para llegar al punto de iluminación. Entonces no podemos hacer una medición directa en el plano, como podemos ver, para saber la cantidad de ducto, la longitud de cables que necesitamos, el número de cables que tienen que ir, serán dos, serán tres, será un interruptor, será un conmutador, ¿cómo será? ¿Verdad? Tenemos que tener más detalles que lo que se representa acá, pero el plano nos sirve para saber que sí o sí estos dos puntos están conectados y de que este foco se acciona con este aparato que puede ser un interruptor o un conmutador. ¿Correcto? Entonces, fíjense que a pesar de lo que dije hace un momento con los planos arquitectónicos y con el plano estructural, no siempre se pueden obtener las dimensiones directamente de los planos. Si bien los planos nos dan una información, tenemos que complementarlo con las especificaciones técnicas, con otros planos que nos mostrarán los circuitos eléctricos, nos mostrarán cuántos cables, de qué medida pasan por acá, de qué medida será el diámetro del ducto, etcétera. Y con toda esa información, más nuestro conocimiento, porque si yo le muestro esto a un sastre, no sabe qué es, ¿verdad? Entonces, obviamente, más el conocimiento y
complementariamente a la experiencia, podremos determinar con claridad y la cantidad aproximada, no, ni siquiera será exacta, porque supongamos que definamos el trayecto y todo perfectamente, ¿cómo lo representamos? Como el momento que encontremos un electricista, el electricista va a tomar exactamente la misma determinación, la misma decisión que hemos tomado nosotros al hacer el cómputo. O sea que por eso hablamos de que el cómputo tiene que ser lo más exacto posible, ¿no es cierto? Al decir posible quiere decir que no hay una exactitud única y absoluta, excepto cuando es 2 más 2. Y ambas situaciones, cuando es 2 más 2 o cuando no lo es, el ingeniero tiene que ser capaz de demostrarlo de una manera contundente, de modo que otro ingeniero también lo acepte de la misma manera. Lo mismo ocurre aquí con la instalación hidráulica y hidrosanitaria, donde los trayectos, vemos, de las tuberías, etcétera, son líneas rectas entre un punto y otro, ¿no es cierto? No nos muestran que tiene que haber un codo, que tiene que entrar en la pared, que tiene que salir de la pared, que tiene que entrar debajo del piso, que tiene que correr por el piso, que tiene que salir del piso, etcétera. No podemos apreciar todo el detalle en este plano. Entonces, imagínense que el cómputo métrico no es necesariamente una tarea fácil. Aquí tenemos el ejemplo de un detalle para que nos demos cuenta hasta dónde llega el cómputo métrico, ¿no es cierto? Un carpintero, para ejecutar esta ventana, que aparentemente es de madera, tiene el plano y tiene exactamente todas las medidas, los espesores de la madera, la forma en que se conecta, la forma en que se unen las diversas partes, etcétera. Entonces, tanto para la compra como para la ejecución tiene que tener el detalle exacto de las cantidades. Y obviamente cuando necesite una madera de 4 pies y medio y compre una de 5, le va a sobrar medio y también tendrá que valorar esos excedentes que le van a vender. Entonces, fíjense que es un conjunto de conocimientos entre los cuales tiene mucho que ver el manejo del material, en este caso, si estamos hablando de materiales, para poder hacer una evaluación correcta o lo más aproximada posible a la realidad. Después de realizar la ventana, recién vamos a saber exactamente cuánta madera utilizamos en ella. Y lo mismo en otras cosas. Y fíjense que estamos hablando solamente de la parte de materiales. Si hablamos ya de otros insumos como la mano de obra o si hablamos de los equipos, la situación se complica mucho más, ¿no es cierto? Porque por lo menos en los materiales hay fórmulas que podemos aplicar, hay volúmenes, hay medidas, tenemos el flexómetro, tenemos la wincha, tenemos el metro, tenemos los rayos láser, podemos medir de muchas formas, como hemos dicho ya, pero en el caso de la mano de obra, ¿cómo medimos la mano de obra, no es cierto? El trabajo realizado, el esfuerzo que realiza, la capacidad para realizar un trabajo de un ser humano. Entonces, no siempre los planos son el único elemento que nos ayuda a hacer las mediciones y los cómputos, sino también las especificaciones técnicas. Acá tenemos un fragmento de ejemplo, vamos a leer, por ejemplo, qué dice aquí en los sobrecimientos, en la especificación técnica dice, serán de hormigón armado de 20 por 30 con 4 fierros de media, o sea, de 12 milímetros, estribos de 6 milímetros, espaciados cada 20. Entonces, fíjense que en la especificación técnica puede ser que esté en el plano o puede ser que no esté en el plano, puede estar en ambas partes o solo en una de ellas o en ninguna, se dan casos así. Está el detalle. Si no lo encontramos en los planos, aquí está perfectamente definido cómo será, de qué dimensión será el sobrecimiento y qué armadura tendrá. Aquí está claramente definido y con eso podemos aplicar las fórmulas necesarias para establecer la cantidad de acero que necesitará el sobrecimiento, ¿verdad? Que seguramente lo calcularemos por 1 metro de cimiento, 1 metro lineal, y luego lo aplicaremos al total de metros lineales de sobrecimiento y así siguiendo una especificación técnica, como se puede ver acá, es una redacción, una cuestión escrita, un relato de todas las partes, donde seguimos generalmente la misma lista que dice 211 excavaciones, 2111 excavaciones, 2112 movimiento de tierra, 212 cimientos, 213 sobrecimientos. Hacen una numeración y un seguimiento similar seguramente al del presupuesto.
Otra forma de hacer los cómputos métricos es mediante la medición directa. Por ejemplo, los evaluadores que van a los domicilios a hacer evaluaciones para los créditos de los bancos normalmente utilizan estos aparatitos donde un rayo láser mide las distancias, ¿no es cierto? Al chocar con un objeto al final, entonces mide la distancia que se está ejecutando, no solamente en dirección lineal, sino también pues, nos puede ayudar a determinar los ángulos, como se ve en los gráficos, ¿sí? Eh, Esa es otra forma de obtener un dato de cómputo por medición directa. Otra forma, en el caso de las excavaciones, de los rellenos, de los volúmenes que son variables, por ejemplo, un avance de obra en un trabajo de excavaciones, se puede usar con teodolito, ¿no? Con un teodolito se miden las distancias, las alturas, todo, y luego en un gabinete se definen los volúmenes de lo avanzado, se compara con lo que había, etcétera, y se determina lo avanzado. Acá tenemos una foto muy sencilla de una medición directa con un flexómetro aparentemente de una pequeña columna, ¿sí? Otra manera de hacer los cómputos métricos es haciendo estimaciones, ¿no es cierto? Tal como hablamos en el caso de las instalaciones eléctricas, donde los dibujos del plano son solamente esquemáticos, representativos, no nos muestran la dimensión real. Otro detalle que es digno de comentar es de que ah, en, en a diferencia de todos los métodos, hay casos en los cuales directamente no es posible la medición, ni siquiera teniendo el objeto en vivo, como puede ser una excavación, por ejemplo, ¿no? Porque una excavación es, como hemos visto aquí en la foto, ¿no? Es totalmente irregular, ¿no es cierto? No es una pared lisa, plana, que tiene un ángulo determinado, sino que tenemos una irregularidad absoluta y en muchos casos se aplican fórmulas aproximadas, como aquí vemos, por ejemplo, un montón de tierra que nunca va a ser un tronco cónico perfecto, pero podemos aplicar como aproximación las fórmulas que conocemos, ¿no es cierto? Determinamos la pendiente, la altura y por la fórmula seguramente del cono podemos determinar el volumen aproximado y también tenemos volúmenes aproximados en secciones irregulares, también se pueden aplicar integrales, ¿no es cierto?, para hallar volúmenes. Y otro detalle importante en el caso de volúmenes de tierra, por ejemplo, son las variaciones de volumen que existen, ¿no es cierto? Sabemos que una excavación cuando la sacamos del banco, el material cambia de volumen porque se esponja, hay un aflojamiento de los granos y nuevamente cuando lo descargamos adquiere otro volumen dependiendo de la forma como lo descarguemos, volumen suelto, volumen compactado, acuérdense del laboratorio. Y peor si lo compactamos, el volumen se reduce, tenemos que aplicar factores aproximados de esponjamiento, factores de compactación, etcétera, ¿no? Fíjense, y lo mismo el acomodo de los materiales sueltos, los agregados, en el caso de los hormigones, etcétera, una serie de criterios que me están sirviendo para hacerles notar de que no es siempre la fórmula matemática, a pesar de que los cómputos métricos son un proceso técnico, eminentemente técnico, no siempre son las fórmulas matemáticas que nos llevan a un resultado exacto, sino que hay criterios que se tienen que aplicar. Finalmente veremos en qué formatos se suelen aplicar para el cómputo métrico. Me refiero a qué documentos, de qué manera se puede transmitir a otras personas o presentar a alguien los cómputos métricos. Por supuesto, ya se dijo que la mejor técnica es hacerlo de manera ordenada, pero no hay reglas sobre esto. Se pueden hacer croquis a mano alzada, como vemos aquí en la figura, en las dos figuras. Representativas, hay otras personas que lo hacen de una manera mucho más ordenada. Aquí vemos que inclusive la descripción de los elementos de cálculo están escritos en letra imprenta en una planilla de Excel y las cifras, pero este es un trabajo aparte, ¿no es cierto? Y eso de dibujar en una celda de Excel o de pegar una figura. Y miren aquí el muro de ladrillo adobito perfectamente dibujado, la fórmula enmarcada, alfa, R, etcétera, con los signos correspondientes que de repente no hay en el alfabeto de Excel, etcétera. Y miren aquí la formulanga anotada y los datos, ¿no? Bueno, si quien puede pasarse ese trabajo
para hacer una cosa muy presentable como esta, perfecto, adelante, jamás va a ser criticable, ¿no? Pero yo un poco sonrío porque jamás lo he hecho así, nunca he tenido la paciencia, bueno, felizmente, entre comillas, felizmente, entre paréntesis, generalmente los cómputos no se presentan, ¿no? O sea, no se presentan obligatoriamente, pero sí se pueden presentar cuando existe una controversia, una duda, un detalle, uno quiere demostrar algo o quiere revisar alguna cosa. Entonces, obviamente, entonces saca los documentos y dice, aquí está lo que yo hice, aquí está lo que yo calculé o aquí está lo que yo presenté, de aquí sale, ¿verdad? Cuando se trata de demostrar las cosas. Entonces, a pesar de que no se haga así, sino simplemente algo más rápido, es bueno tener las cosas bien ordenadas y bien claras. En algunos casos, fíjense, se hacen tablas o cuadros para poder poner largo, ancho, alto, área, peso, cantidad, ¿no? Bueno, pero es un poquito difícil lograr una mecánica, una rutina, una tabla, un cuadro, que se adapte a todos los componentes, ¿no es cierto? Algunos no siempre son por volumen, etcétera, pero esta es una forma ordenada de presentar las cifras, ¿ok? Lo principal, perdón, es lograr la confiabilidad necesaria y la claridad para que en cualquier momento se pueda demostrar lo que se ha hecho.